Hola, bienvenidos todos a nuestro programa Luces de Candela, aquí en Televisión Popular en Madrid. Hoy tenemos a un invitado muy especial, muy querido por mí, porque además de ser un gran profesional de la televisión, del cine, es actor, es guionista, es un montón de cosas. Se llama Juan Manuel Cotelo y es muy amigo mío. Hemos trabajado juntos en algunos proyectos y hoy vengo a hablarles de algo muy especial, que es su último proyecto. Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? Yo estoy como en casa. Claro, esto de estar aquí en un plato contigo es Sí. como estar en casa, efectivamente. Además es que estando juntos siempre tenemos tantísimas cosas de las que hablar, porque Juan Manuel, aparte de ser todo lo que he dicho que es una buenísima persona y tenemos muchas cosas en común, entre otras la fe. Nos une mucho pues nuestro catolicismo y a veces hablamos hasta altísimas horas de la noche del tema de la religión, de los sacerdotes, y este es el tema que vamos a tocar hoy, porque Juan Manuel viene a hablarnos de una película en la que ha tenido muchísimo que ver como director, como guionista y como productor también, Juan Manuel. Sí, yo hasta limpio la oficina, o sea, es una productora tan pequeñita que me toca hacer de todo. Y además, somos poquitos y todos procuramos ser todoterreno. Me parece muy de tu personalidad, porque tú eres muy así, sirves para todo. Además me encanta la limpieza, con lo cual tú no sabes lo bien que paso la escoba yo por la oficina, es verdad, ¿eh? Bueno, Juan Manuel, cuéntanos, tú te has metido en un tema muy delicado, que es el tema de hablar de los sacerdotes. Hoy estamos aquí en el año 2010 con muchos problemas con la Iglesia, todos los escándalos que han saltado, que nos han dolido a todos los católicos, porque realmente yo en mis conferencias, cuando me hacen preguntas sobre los fallos que han tenido los sacerdotes, digo siempre que son humanos, ¿no? Y que los sacerdotes, cuando tú preguntas a la gente por la calle, hay muchos que te hablan muy bien, otros que te hablan muy mal también por desinformación. Y tú te has metido en este barullo para hacer un documental, un cortometraje, un largometraje, ¿no?, que está dedicado a ellos, especialmente a uno, a don Pablo Domínguez, un sacerdote joven que con 42 años perdió la vida el año pasado cayéndose del Moncayo con una compañera. Juan Manuel, te paso la palabra. Cuéntanos cómo nace esta fascinante historia y cómo la has plasmado en tu documental. Bueno, yo creo que el tema, de verdad lo digo, no es delicado. O sea, lo delicado es ir en el margen de un precipicio, en el límite entre me caigo y no me caigo. Pero si vas sin miedo a la verdad, el campo es amplísimo. Lo que es delicado es reducir el campo de la verdad sobre los sacerdotes a un sacerdote pederasta. Exacto. A un sacerdote atracador de bancos, a un sacerdote que corte cabezas, a sacerdotes vampiros, hay películas sobre eso. Entonces, ese es un campo delicado porque estás hablando de una franja muy pequeñita y entonces ahí tienes que tener cuidado. Pero si te metes hacia adentro a hablar de los 400.000 sacerdotes que hay en el mundo, sin miedo a encontrar cualquier cosa, sin miedo a la verdad, te encuentras muy a gusto. Porque está lleno de sacerdotes buenos. Pero a mí me ha contado un pajarito cuando veníamos aquí hacia los estudios que tú no querías ni loco meterte en esta historia, que te ha perseguido casi la providencia, porque te hablaron de este sacerdote y dijiste, no quiero saber nada de él. Bueno, hablamos primero, no hemos dicho el título, ¿no? Y el título La última cima. La última cima. Mira, yo creo que, de verdad, en la vida, mi experiencia me dice que cuando algo no me apetece nada hacerlo, es muy buena señal. Porque ya me ha pasado en la vida, dices, bueno, esto no, y al final la evidencia puede contigo, ¿no? Yo no solo no quería conocer a ese sacerdote, porque pensaba que no me iba a aportar nada nuevo, conocer a un sacerdote más. Y ese es el error, porque no era un sacerdote más, era un buen sacerdote. Y la diferencia es enorme. Es la misma diferencia que hay entre un bautizado y un buen cristiano. Bueno, es una diferencia abismal. Abismal, son mundos separados. Sí. Sino que además lo puse por escrito. Yo contesté en un email de una propuesta, una persona mandó un email a mucha gente diciendo, Juan Manuel va a hacer un documental sobre Pablo Domínguez y el sacerdocio. Y yo me agarré un rebote en ese momento y di responder a todos, no voy a hacer una película. Pero tú en ese momento en el que dijiste que rechazabas, ¿ya sabías quién era Pablo Domínguez? ¿Habías oído hablar? Yo le había conocido, tuve la suerte, hoy la considero un privilegio, hablé con él, su mando no llegó a 2 minutos, ¿no? Y la impresión fue buena, fue muy buena. Sobre todo me llamó la atención su buen humor. Era un bromista, era una persona que decía como no solo alegre, sino una persona dice que era un ganso, se pasaba el día haciendo el ganso. Otro dice de él era un cómico de Dios. Y las anécdotas que me han contado de él son alucinantemente divertidas. O sea, sé cómo Pablo cogió a un cardenal, lo metió dentro de un carrito de supermercado y lo paseó por un supermercado. Es una persona que, en mitad de un acto protocolario, con todo el mundo muy estiradillo, a alguien se le cae por ahí, no sé si era una aceituna o una uva, y entonces, sin dudarlo, como un niño pequeño, va, se levanta y le pega un pisotón a la uva, ¿no? Era un niño, tenía alma de niño y era muy divertido.
el poquito trato que yo tuve con él, la primera característica era... ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Te lo presentó alguien? ¿Te lo encontraste? ¿Cómo fue? Bueno, la culpa de todo la tiene mi amigo Antonio. Antonio es muy pesado, y que me perdone, pero es que es muy pesado. Entonces Antonio insistió, tienes que conocer a este sacerdote, que él mismo no quiso conocer en su día, pero que también otro amigo insistió. Entonces yo grabé la última conferencia que dio Pablo en Madrid el día 3 de febrero del 2009. Él falleció el día 15. Muy pocos días. Entonces grabé esa conferencia, fui allí dispuesto a quitarme a mi amigo de encima y a dormir la siesta, porque una conferencia, yo no soy adicto a las conferencias, y el título era La crisis de la razón. Yo pensé, fantástica ocasión para dormir. Y entonces, sorpresa, era divertido, sorpresa, se le entendía cuando hablaba, y sorpresa, la gente al terminar, al ver la cámara, me preguntaba, ¿y esto cómo se puede conseguir una copia? Claro, tú piensas, son masoquistas, no solo han venido a una conferencia, sino que además quieren una copia, ¿no? Bueno, por no hacerlo largo, el caso es que en ese minuto que hablé con él, él me ofreció, se puso a mi servicio, como hacía con todo el mundo, y le faltó tiempo para decir, si te puedo ayudar en cualquier cosa, pídemelo. O sea, que a ti ese primer contacto ya te sorprendió, te chocó, ¿no? Sí, pero no sé, a veces piensa, mira, hay una frase que él dijo, y está recogida en el documental, que a veces lo más bello, lo más hermoso, lo más grande puede pasar a nuestro lado y no lo desapercibido, vemos. No lo vemos. Desapercibido. Entonces, en aquel momento, si alguien me hubiera dicho ese día, oye, este hombre da para una película, yo hubiera dicho... Qué raro, no me pega, no me pega. Sí, no, hubiera dicho, sí, posiblemente, para una película, como tu vida y como la mía, pero no había nada extraordinario. Pero eso es otra cosa muy llamativa en Pablo. Todas sus virtudes son absolutamente ordinarias. No era un hombre que hiciera grandes pasadas, no predicaba en la selva, no es mártir, y lo llamativo es que su alegría, su humildad, su generosidad, su amor a Dios era algo cotidiano de cada minuto de su vida, y eso lo contagiaba. Y ya está, de modo que es un modelo de santidad muy, muy accesible a cualquiera. ¿Y entonces qué pasó? ¿Tienes ese pequeño contacto con él y luego ya le llamas para entrevistarle o cómo fue? El caso es que yo le gasté una broma en después de aquella conferencia hubo una cena, donde al final hubo un coloquio con él, improvisado, gente que preguntaba cosas, ¿no? Yo veía las preguntas muy elevadas, todas eran... Muy profundas. Profundas, escapaban desde luego a mi nivel intelectual, por supuesto. Y entonces le pregunté algo que mi hija me había preguntado el día anterior, y se lo preparé muy profundo. Le dije, hay una cuestión teológica que a mí me tiene comida la cabeza, no solo a mí, sino también a mi hija, y es, ¿por qué Dios ha hecho los piojos? Entonces... Bueno, se rió como te estás riendo tú, pero el resto de la gente me miró como diciendo, se nos ha colado un imbécil en esta reunión de intelectuales. Entonces él me dijo, la pregunta es buena, la pregunta es buena. ¿Qué te contestó? Y entonces yo pensé, se escaquea, porque me dijo, mira, la semana que viene voy a predicar unos ejercicios espirituales a unas monjas. A la vuelta quedamos y te contesto. Yo pensé, se está escaqueando, sí. No tiene respuesta, ¿no? Y bueno, y luego ya quedé con él, le di mi tarjeta, me gastó otra broma. Otra broma, sí. Bueno, y ya está. Luego cuando supe que había muerto, y lo supe viendo el telediario de Televisión Española, realmente no supe que era él. Yo me interesó más por la montaña que por él. Por el Moncayo. Porque yo soy montañero y me metí en internet y escribí a un amigo, escalador, y le dije, ¿qué ha podido pasar en el Moncayo? Y me contestó... ¿Se sabe lo que ha pasado, Juan? ¿Se sabe qué pasó? ¿O realmente la policía no han conseguido? Bueno, yo he hablado con la persona del jefe del equipo de rescate de la Guardia Civil. Es una conjetura, no se sabe con exactitud, ¿no? Pero por los datos que se desprenden de los GPS de ambos, de Sara y Pablo, se sospecha que cae primero Sara, baja la vertical, Pablo intenta frenar el cuerpo y los dos caen. Y los dos caen. O sea, realmente él falleció intentando salvar a su amiga, ¿no? Bueno, parece, es una de las teorías. Es una hipótesis. En cualquier caso, lo curioso es que el Moncayo no es un monte para matarse. O sea, antes pondrías 300 montes. Y es mucha casualidad que no solo caiga uno, sino que caigan los dos y que los dos tengan heridas mortales, ¿no? Bueno, al final lo cierto es que murieron ese día, y dentro del dramatismo que lleva consigo toda muerte hay un punto de belleza. Primero porque los dos mueren en la montaña.
que era un lugar que para ellos era importante, pero sí. para todo montañero es difícil imaginar un lugar más Decía que bello. llevaba muchos años, ¿no?, aficionado a escalar, a andar por los bosques, que le encantaba ir a donde realmente él se relajaba y disfrutaba. Bueno, el Moncayo era la última cima que a él le quedaba por conquistar de las cimas españolas de más de 2000 metros. Cuéntame, Juan, porque me han dicho que él llamó a sus familiares una vez que llega a la cima del Moncayo, ¿no? Y dice, he llegado a la cima, y poquitos minutos después ocurre el fatal accidente. ¿Es esto cierto? ¿Es una anécdota cierta? Bueno, llamaron tanto él como Sara, que es la chica que iba con él, llamaron a decir, estamos aquí, esto es precioso. Lo cierto es que era un día precioso. El Moncayo estaba cubierto por un manto blanco y el cielo estaba azul precioso. Si se ven las fotos de ese día tomados por ellos mismos con sus cámaras, se ve un día maravilloso. Subieron otras muchas personas ese día al mismo monte, ¿no? Y era algo que ellos hacían habitualmente, llamar desde arriba a decir, hemos llegado, estamos bien, empezamos la bajada. Es una medida de prudencia de la mayoría de los montañeros, avisar cuando has llegado, dónde estás y en qué momento empiezas el descenso, ¿no? ¿Y cómo nace el documental? O sea, tú te enteras de esta tragedia y ¿cómo decide Juan Manuel Cotelo, productor, guionista, director, actor, decir, verdaderamente me intereso por este personaje y voy a hacer un documental muy serio sobre él? ¿Cuándo nace esa idea y por qué? Digamos que puede la evidencia conmigo. Mi primera reacción fue la de distribuir aquella grabación de la conferencia a sus amigos y gente querida, que eran muchos. En su funeral hubo 3000 personas, ¿no? Madre mía. Entonces yo pienso, bueno, pues tenemos esta grabación que coincide que es la última grabación de su vida, pues vamos a distribuirla, ¿no? Pero cometí el error de entrevistar a una persona para presentar quién era Pablo. Y me habló muy bien de Pablo. Y yo pensé, exagera. No es posible. ¿No te lo creíste? No, dices, bueno, pues se ha muerto su amigo, su familiar, bueno, pues... Es lo que suele ocurrir. ¿Qué va a decir, no? Se muere un famoso y enseguida le hacen un homenaje, claro, eso entonces, pasa mucho en la tele. Entonces, ¿No te lo creíste? No. Bueno, pensé, pues... Uno que le amaba, uno que le quería. Entonces, entrevisté a otro más, y a otro, y a otro. Y entonces ya cuando empiezas a escuchar las cosas que cuentan de Pablo y descubres lo muchísimo que se le quería, pues te das cuenta de que había que estar ciego para no darse cuenta que había una historia, ¿no? Conocer a Pablo era querer a Pablo. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que nadie, pero nadie, destaca de él sus cualidades intelectuales, a pesar de tener 2 carreras y 2 doctorados. Eso pasa a un plano secundario, digamos que lo que destacaría en un currículum no destaca en el tú a tú. Lo que destacan de él son sus cualidades como persona. Y entonces ves que la gente, no solo esos primeros, sino gente a la que he entrevistado un año después, siguen llorando la muerte de Pablo y se sienten huérfanos, a la vez que luego, por la esperanza de que está vivo en el cielo, pues siguen teniendo esa esperanza y esa alegría del recuerdo, ¿no? Del recuerdo y de la cercanía, porque incluso es curioso como nadie habla de Pablo como una persona que ha muerto. El mundo cambiaría. Sino como si sigue vivo y que está presente, no su recuerdo. Es que está muy vivo. Es curioso, ¿eh? Es que está muy vivo, es que es verdad. Las personalidades que son así, o sea, que marcan huellas en los corazones, en las almas de las personas, son las que quedan para siempre, son como eternos. Todo el mundo que me ha hablado de Pablo a mí, que es mucha menos gente que de los que has contactado tú, me hablan también de él así, como diciendo, era un hombre muy inteligente, pero era como secundario, ¿no? Esta cualidad dentro de él. Él era torpe para utilizar la palabra yo. Él no decía yo estuve, yo dije, yo conozco, yo ya publiqué. No. Era una persona que, siendo especialmente simpático y especialmente ocurrente, no dirigía la conversación. Mucha gente me ha destacado de qué modo escuchaba a las personas, cómo lo que le contara cualquier persona en cualquier circunstancia para él era un... cogía los 5 sentidos, ¿no? Sí. Eso es muy importante para un sacerdote. Una persona me contó algo muy significativo, como esta persona se quejó con Pablo de otra persona. Es que no le soporto porque es así, porque es asata. Y dijo, es que es una seta, es que es una seta. Y él le contestó, sí, seta, boletus. Como... Boletus. Sí, de plato exquisito. Del latín, boletus viene de querer, ¿no? Es decir, que todos somos seta boletus. Curioso. Es decir, por muy antipáticos que podamos resultar, por muy... Entonces, Juan, hablando con todas estas personas, te empiezas, digamos, a mosquear, a decir, bueno, es que ya son demasiadas personas las que me hablan extraordinariamente bien de un sacerdote. Y es entonces cuando decides, quiero investigar más y voy a hacer un documental sobre él. ¿Fue por eso? No tiene fecha esa decisión. Ya digo, fue como mi abuela, que en paz descanse, decía, las cosas se caen del lado que se inclinan. Tú ibas a la abuela, he suspendido abuela, y te decía, no ha suspendido ahora, ha suspendido en octubre, que no empezaste a estudiar, ¿no? Bueno, con el documental de Pablo ha pasado algo así.
y se ha caído del lado que se inclinaba, o sea, ha caído por su peso. La gente hablaba tan bien de este sacerdote que al final, decir, bueno, ya tienes el material grabado, puedes ampliar más grabaciones, pero la historia está ahí, no tienes que buscarla, claro. Está ahí, ¿no? Bueno, vamos a despedir unos minutitos a Juan Manuel Cotelo, volvemos enseguida, no se vayan. Bienvenidos de nuevo, estamos aquí conversando con Juan Manuel Cotelo del maravilloso documental que ha hecho de don Pablo Domínguez, llamado La Última Cima, que está teniendo muchísimo éxito en pantalla. Cuéntanos más cosas, Juan. Me estabas comentando ahora en el intermedio, me hablabas de la compañera que se mató en el accidente con don Pablo Domínguez. Cuéntanos un poco de ella, porque mucha gente querrá saber qué amistad les unía, si era consagrada, si era familiar. ¿Quién era ella? Mira, Sara, yo creo que es el segundo regalo que llega, que me llega a mí al menos. Primero no quise conocer a Pablo, le conocí, he hecho la película, y ahora me tienta muchísimo, es la primera vez que lo digo en público, hacer una película sobre Sara, porque pasa lo mismo con Pablo que con Sara. Conocer a Sara era querer a Sara. He dado con muchísimas personas que recuerdan en primer lugar su alegría, su sonrisa permanente, su servicio a la gente, ¿no? Sara es, hasta donde yo conozco la historia, es médico, termina la carrera de medicina. ¿Qué edad tenía ya cuando fallece? Yo creo, pero a lo mejor me puedo equivocar, 37 años. Sí. Entonces, ella tiene un novio con el que se va a casar, y un buen día pues descubre, como se descubre esto en el corazón, que Dios le pide que sea esposa de Cristo. Y se hace monja, y durante 7 años permanece en un convento. Y un buen día, pues en fin, ya digo, esto el miedo de contarlo es porque a ver si hay alguna imprecisión, pero bueno, si no recuerdo mal, la imprecisión ahora, es que la imprecisión es que un buen día la orden se disuelve, no hay vocaciones y chicas, buscaros la vida por otra parte, ¿no? Simplificando mucho los términos. Y ella vuelve al mundo, utilizando la terminología que se usa a veces dentro de la iglesia, ¿no? El mundo, y empieza, pero claro, ya está consagrada, y ella mantiene esa fidelidad como esposa de Cristo a partir de entonces y siempre, aunque no tenga convento, ¿no? Y entonces trabaja en la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Como profesora? Bueno, como profesora en la Facultad de Farmacia, y organiza lo que se llama la Hora Newman, que son una serie de encuentros, de diálogos entre creyentes y ateos, una especie de foro filosófico y de encuentro para hablar de Dios, ¿no? Lo último que ella hace como profesora es pronunciar una conferencia sobre la resurrección, y una de sus últimas palabras escritas en su propio diario espiritual es: sigue la huella de Cristo en ti, solo esa huella importa. Qué bonito. Es de una familia de la que yo también he cogido mucho cariño después de conocerles. Y bueno, pues una persona entregada, generosísima, que era muy amiga de Pablo, era su director espiritual. Y también aficionada a la montaña y a las excursiones. Muy aficionada a la montaña. Y ese día decidieron juntos subir. Bueno, ese día Pablo lanzó un mensaje a compañeros de monte habituales: oye, voy a predicar unos ejercicios, voy a subir al Moncayo, y se apunta a Sara, la hermana de Sara, Ruth, no puede ir, se tiene que quedar cuidando a su padre, que de hecho falleció pocos días después. Y va Sara, bueno, y también debía ser una persona entusiasta en la montaña. Yo, por lo que me cuentan, ella llama desde arriba a Ruth, su hermana, diciéndole: esto es precioso, solo faltas tú, ¿no? Qué bonito. Y bueno, pues ya digo, ahí me tienta mucho conocer más. Investigarla un poquito más. Porque es una persona de verdad preciosa. Preciosa. Y cuéntanos, Juan, detrás de todo esto hay una productora que se llama Infinito Más Uno, del que tú eres, ¿qué? Socio, productor. Cuéntanos, ¿cómo nace Infinito Más Uno y por qué se lanzan como un primer proyecto a La Última Cima? Bueno, La Última Cima es el primer proyecto que ve la luz, pero lo cierto es que antes de ese había otros proyectos, y de ahí también mi resistencia a hacerlo al principio, porque frenaba otros proyectos, ¿no? Infinito Más Uno es una productora recién nacida, es un bebé. Hoy tenemos ya en salas el primer proyecto, el primer producto, pero nada, es una productora pequeñita que nace con una vocación muy clara, que es hablar de Dios y de las inquietudes espirituales que tenemos las personas del siglo XXI a través del cine y de la televisión y de Internet, con la máxima creatividad posible y con la máxima calidad posible. Y ese es el resumen. Hablamos de Dios en los mismos términos con los que la gente habla de Dios en una cafetería. ¿De qué le interesa a la gente hablar? Pues de eso hablamos. Yo creo que la ciencia es incompatible con la fe. Bueno, hablemos de eso.
Yo creo que después de la muerte no hay nada. Bueno, pues hablemos de eso. Ya. Yo pienso que es imposible que Dios se meta en un trozo de pan. Bueno, hablemos de eso. Bueno, yo creo que es que este proyecto de don Pablo Domínguez se te coló, porque yo soy testigo de que estabas trabajando en otro fascinante que, si Dios quiere, verá la luz dentro de poco, que es sobre conversos. También me enseñaste un pequeño tráiler con algunas entrevistas fascinantes, todas ellas, entre las que estaba el maravilloso Tim Genard, que tuve la suerte de conocer muy brevemente en Madrid. Háblanos un poco de ese proyecto, cómo está y cuándo crees que podemos verlo. Bueno, yo ya me resisto a poner fechas, porque las fechas van saltando por los aires. Estamos deseando, ¿eh? Desde Pero hace bueno, tiempo, eso es una colección no preparada, en el sentido de que ha surgido espontáneo cada historia, de personas con las que he tenido la suerte de topar casualmente en distintos países, que me han contado su conversión. Y hay desde el jefe de una pandilla de delincuentes de Medellín, en Colombia, que hoy también es sacerdote, sí. El hijo del jefe del Partido Comunista del barrio de San Blas, en Madrid, una persona que veía a un sacerdote por la calle, le escupía, que hoy es sacerdote. Una chica punky de Barcelona, que hoy es misionera. Una empresaria budista de China, que hoy es católica, y grabé su bautizo y su primera comunión, y 2 o 3 meses después también se casó por la Iglesia Católica. Una escritora española, Natal, María Vallejo Nájera, me suena. También tuve la suerte de conocer su historia. Sí. Y suma y sigue, y suma y sigue, y suma y sigue. Es curioso porque hace 2 o 3 años yo entrevisté a una persona que me dijo que el mundo estaba lleno de santos, y yo lo negué. Dije, pues sí, yo no los conozco. Es que no dijo, lo parece, lleno. Claro. Y entonces parece que por la boca muere el pez. Luego fui encontrándome con gente. Pero yo creo, Juan, que es porque los malos hacen más ruido, los buenos están siempre más callados. Mira, pienso, ahora hablo como espectador. Nos creemos las historias de gente terrible. Sí. Nos creemos al estrangulador de Boston, nos creemos al violador del Ensanche, sí, nos terroristas, creemos, nos lo creemos. Bin Laden, y estamos habituados a todas esas historias negativas, y ya entran dentro de lo creíble, ¿no? Alguien despedaza a su madre, la cuece y se la come, y nos lo creemos. Y nos lo creemos y vamos siempre a los sucesos. Claro. Y entonces, atrae, cuando nos cuentan historias positivas, no nos la creemos. Sí, parece como que son de otro mundo, no pueden existir. Eso, encontramos a una persona como Tim, que tú has mencionado, una persona con una infancia terrible, de odio, de malos tratos, que él era alérgico al cariño, con sus propias palabras, y pensamos que es imposible que una persona así cambie, ¿no? Y entonces, cuando surge en la realidad una persona que cambia, pero no un poquito, sino que transforma su vida por completo y se transforma de una bestia en un bebé de 90 kilos. Sí, y de que da un bebé del que emana muchísimo amor, porque la consecuencia de toda esa vida, por lo que he leído en su libro, Más fuerte que el odio, que me lo compré enseguida después de hablar contigo, porque me dijiste una frase sobre Tim Genard que me impactó tanto como madre. Yo tengo 3 hijos. Me dijiste, mira, Tim Genard, el único recuerdo que tenía de su madre es, con 3 añitos, ver cómo le ataba un poste en mitad de una carretera abandonada y unas botas blancas, que eran las que debía llevar ella, cómo se alejaban y le abandonaba. Yo me acuerdo que cuando me dijiste eso dije, tengo que conocer a este personaje. Y me compré el libro, ¿no? Y como tú muy bien dices, Juanma, que supongo que lo habráis reflejado perfectamente en vuestro documental, ahora es un volcán de amor, porque este hombre no solo es capaz de haber perdonado todo su pasado, tanto a sus padres como a todas las personas que le maltrataron, sino que vive en Lourdes, según tu documental, y acoge a cualquiera que pasa por la puerta. ¿Es eso cierto? Sí. Mira, la suerte de entrevistar a estas personas es que uno, como director, tiene que hacer muy poco, ¿no? Es como poner la cámara delante de un paisaje hermoso. Tú la apuntas, la sacas, pam, y la foto sale bien, ¿no? Pues con estas personas tú pones la cámara y sale bien, porque te hablan con el corazón de lo que viven, ¿no? Yo he visto en casa de Tim cómo hay gente literalmente de todo el mundo que va allí a llorar. Gente que encuentra en él la esperanza de un posible cambio. Yo, que me considero un caso perdido, porque he hecho cosas terribles y porque me han hecho cosas terribles, yo, que estoy al borde del suicidio, literalmente, no como una metáfora, encuentro en esta persona la esperanza del cambio, porque si él ha sido capaz de cambiar, yo también. Entonces la gente acude a él a decir, ¿dónde está el secreto del cambio? Y él lo dice muy claramente, encontrar el amor de Dios, que no pone condiciones.
que Dios no te quiere a ti porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. Nadie se gana el amor de Dios. De todas maneras, Juan Manuel Cotelo, tú tienes un don muy especial y es encontrar a estas personas, porque realmente no es fácil. Yo recuerdo cuando hablaba contigo sobre mi último libro, El Mala Tierra, basado en la historia de Anne-Sophie Mian y esta consagrada, que te impactó tanto que te cogiste un avión, me dijiste, ¿pero dónde vive? Yo dije, en Corpus Christi, Texas. Te importó un pimiento la distancia, te cogiste un avión y te fuiste. O sea, realmente tú también tienes el don de encontrar estas historias. Yo tengo la suerte. No sé si es un don, efectivamente, literalmente es algo que uno recibe. Y mucho trabajo, pero, Juan, porque yo también he visto que lo persigues y que además te metes en la historia y que te gusta muchísimo conocer. Háblanos un poquito, ¿qué impresión te dio la hermana Anne-Sophie y qué recuerdas de ella? Bueno, para recordar de ella tengo que pensar lo que hice ayer, que ayer hablé por teléfono con ella. Y además, como hablamos por el iChat, nos vemos la cara, ¿no? Bueno, pues es una... Es otra santita, ¿no? Sí, de las que hablabas. bueno, vamos a ver, a mí ya no me sorprende nada. O sea, cuando yo encuentro al primer converso, me sorprendo. Y eso cuento a todo el mundo. Conocí una historia increíble, ¿no? Cuando llevas 12, 13, 14, ya no te sorprendes, ya te da la risa, ¿no? Yo he conocido a conversos escalando, yo soy escalador, y hablando con el de la cordada de al lado, he descubierto que era converso. Estando en México, he quedado con una persona, ha fallado la cita porque es un banquero que se ha ido, yo estaba con un cabreo morrocotudo, me he desahogado con la telefonista de la entrada y me dice, pero yo conozco a fulanita, y me ha puesto en contacto con otro converso. O sea que realmente pienso que hay mucha gente convirtiéndose en todo el mundo, realmente. Y no se habla de ellos porque muchos no son famosos. ¿Tú crees que esto es un fenómeno de ahora? ¿O ha debido ser siempre así? Yo estoy convencido, vamos a ver, primero, yo no tengo ninguna autoridad para hablar de estos temas, pero mi intuición, o hasta donde llegue mi conocimiento, es que Dios no da por perdida a ni una sola persona. Dios no está más empeñado ahora que antes en conquistar a una persona. Todos nosotros tenemos la libertad permanente de decirle a Dios, no me interesas. No me interesas, no quiero saber nada de ti, no te necesito. Y en ese momento Dios no te da la espalda y se va, sino que se queda pegado a ti, a tu piel, y te persigue hasta el último día. Y el ejemplo no lo pongo yo, es el mismo Jesucristo cuando dice, la oveja perdida, 99 ovejas, ya, pero es que me falta una, y sale a buscar la oveja. Sí, entonces, esa acción de Dios, Dios no es un discapacitado, a veces creemos en un Dios discapacitado, ¿no? Que no es capaz de conquistar personas, ¿no? Y no es así. Pero Juan, yo creo que ahora vivimos en un momento muy crítico, por ejemplo, a nivel eclesial, ¿no? Con tantos problemas, el Papa tan solo, tan odiado en la prensa. Yo no creo que, de verdad, no creo que sea de acuerdo con eso? No creo que sea un momento especialmente difícil, no creo que sea un momento... Sí que es verdad que hoy hay una cosa que se llama televisión, internet, cine, radio, y que... Mira, yo no sé si sirve el ejemplo. Soy aficionado al tenis. A mí me gusta ver jugar a Federer, a Nadal, a Djokovic, a Verdasco. No me interesa ver jugar a alguien que juega tan mal como yo. Pues cuando se habla de la Iglesia en los medios de comunicación es como si en una pista estuvieran jugando los peores del mundo y repitieran la jugada. Vamos a ver cómo no le ha dado a la bola, y se analiza la vida de este jugador que no sabe jugar y se repite a cámara lenta, y en la pista de al lado hubiera un buen jugador y no nos interesa este. Entonces en la Iglesia está lleno de buenos jugadores, pero lleno, están las pistas llenas de buenos jugadores, y la cámara está centrada en el que no le pega la bola. O sea, realmente Infinito más uno se está moviendo en este camino, está intentando descubrir todos esos valores cristianos, católicos, que vale la pena contar. No es difícil. No es difícil. Es fácil encontrarlos. Sal a la calle, encontrarás docenas de historias interesantes que contar. Docenas. Creo que la clave está en tener el corazón abierto a las cosas buenas. Parece que nos interesa, insisto, lo mismo, solo lo negativo, pero es que está lleno de gente buena. Y en el caso concreto del cristianismo, el cristianismo es, por definición, la religión del amor. Entonces, encontrar a gente que haga el amor está lleno. Y el cristiano, el buen jugador de tenis de este deporte llamado cristianismo, es el que va haciendo el amor con quien se pone por delante. Entonces, no tiene sentido que nos centremos en las personas que no practican el amor, aunque lleven escapulario. Tiene sentido que nos centremos en buscar al buen jugador y lo contemos. Bueno, señores telespectadores, volvemos en 2 minutos. Esto está muy interesante, no se marchen.
Bienvenidos de nuevo a Luces de Candela. Estamos con Juan Manuel Cotelo, que nos ha venido a hablar de una producción maravillosa, La Última Cima, basada en la vida del sacerdote don Pablo Domínguez, que murió en el Moncayo. Juan, estábamos en este intermedio pasándonos otra vez fenomenal. Me estabas contando que antes del estreno en España os han llamado de 80 países. Háblanos un poco de eso para tener la película. ¿Cómo os habéis comunicado con tantísima gente y por qué se ha suscitado tanto interés sin que os conocieran? Yo creo que aquí se juntan dos cosas que nos han superado por completo, que no podíamos prever. Uno es la fuerza que tiene hoy, en el mundo actual, una sola persona como emisor de comunicación. Hace tan solo 10 años, 15 años como mucho, si yo, un ciudadano de a pie, quería lanzar un mensaje al mundo, no podía. No podía. Si no tenía dinero para campañas, no podía lanzar un mensaje al mundo. Hoy eso ha cambiado. Hoy una persona con un ordenador puede comunicarse con el mundo entero y pasa constantemente en Internet, ¿no? Nosotros pusimos una página web y esa fue toda la publicidad y mandamos a cada uno los 3 o 4. Es donde tenéis el pequeño tráiler al que nos ha llegado toda la prensa. Entonces, ¿no? Antes del estreno, que lo pusimos 3 semanas antes, lanzamos la página web, antes del estreno recibimos 176.000 descargas. ¡Qué barbaridad! De los primeros 5 minutos de película. Y nos escribieron desde 80 países pidiendo el estreno. Pusimos en la página web, ¿quieres que se estrene en tu ciudad? No se nos ocurrió pedir, ¿quieres que se estrene en tu país? En tu país, ni siquiera eso. Pero claro, cuando te escriben desde Nairobi, cuando te escriben desde Kenia, desde Panamá, México, Colombia, Estados Unidos, China, Taiwán. Bueno, hay un momento en que dices, esto está fuera de control. ¿Quién tiene el control? El ciudadano. Además en español, que de acuerdo, no es en inglés. O sea, bueno, que pero también es un milagro, vamos ¿no? a subtitular. Y luego el otro fenómeno que hemos detectado es que hay una reacción impresionante, popular, de respaldo, apoyo y cariño a los sacerdotes. Porque la gente, ¿por qué pide esta película? Porque lo que se ve en los primeros minutos es que vamos a hablar bien de un sacerdote. Sí. Y entonces es como que todo el mundo que ha estado ahí harto de oír hablar mal de los sacerdotes, decir, por fin hablan bien de un sacerdote. Yo creo que eso es general, Juanma. Yo creo que la sociedad está cansada porque cualquier programa de televisión en prime time son todo insultos, se pelean, hablan mal de las personas. Y al principio ha sido divertido, ha entretenido a la población, pero es que la gente a mí me lo dice, por ejemplo, en la web, que están cansados. Y yo creo que como lo habéis enfocado tan bonito, es lo que acabas de decir, no hablar bien de una persona que además es sacerdote. Y hay, la verdad, mucha gente cristiana en el mundo que ama a sus sacerdotes, no solo los católicos, sino protestantes. Y no solo cristianos. Es decir, la gran sorpresa es que personas que están completamente alejadas de una vida religiosa, completamente, la mayoría de mis amigos, por ejemplo, ¿no? Cuando lo ven, se conmueven, lo agradecen, se compra una Biblia, o te dice una persona, como a mí me ha dicho, hace 6 meses falleció mi padre, este es el primer gran consuelo que yo he recibido. Y te lo dice una persona que no pisa una iglesia. Con esto llego a otro punto que es para mí muy interesante, y es que el Evangelio no es para los creyentes. Es para todo el mundo. No es para los listos, no es para los tontos, no es para los flacos, no es para los gordos, es para todo hijo de vecino. Entonces esta película sucede lo mismo. Creo que hubiera sido un error tremendo hacer un producto para creyentes, para católicos, porque en ese momento estás desvirtuando la palabra católico, que significa universal. Y luego efectivamente la gente está deseando tener modelos heroicos imitables. Imitables, yo no puedo ser, pues no sé, como tantos superhéroes que hay que son listísimos más que yo, más fuertes que yo, más guapos que yo, tienen más medios que yo, y sí puedo ser como este curita que ha muerto dejando un rastro de bien un legado enorme. De alegría. Yo puedo hacer lo mismo, realmente puedo hacerlo, está a mi alcance ese modelo de virtud, ¿no? Y pienso que eso es lo que la gente también ha provocado al apoyo, a decir, por fin nos hablan bien de alguien a quien yo puedo imitar, ¿no? Sí, efectivamente estamos pasando unos años muy complicados, ¿no? De muchísimos problemas económicos, de muchísimas guerras, y yo creo que la gente está ávida de conocer personas buenas, y yo creo que va a ser un gran triunfo. Yo de verdad que os deseo lo mejor del mundo, porque necesitamos este tipo de historias, y porque yo como católica me siento orgullosa de nuestros sacerdotes, a pesar de que haya algunos, como hemos visto en la prensa, pues que han cometido errores, y algunos errores gravísimos, incluso de cárcel. Pero vuelvo a decir desde aquí, desde la televisión,
y a través, ¿no?, también de tu documental, que los sacerdotes son humanos, son personas humanas que pueden caer en errores gravísimos como podemos caer todas las personas. Pero no solo los sacerdotes, yo creo que también hay otro error muy extendido, que es exigir a un sacerdote virtudes que no me exijo a mí mismo. Y te dicen, no, es que como es sacerdote debería ser mejor que tú. No, no. Como es sacerdote tiene una responsabilidad mayor, tiene un peso mayor sobre sus hombros y también tiene una gracia especial que yo no tengo. Pero él no tiene más obligación de ser honrado que yo, él no tiene más obligación de ser generoso que yo, no la tiene. O sea, todos tenemos las mismas obligaciones de ser generosos y alegres y trabajadores, todos por igual. Es hipócrita exigir a otra persona lo que no te exiges a ti mismo. Es hipócrita. Juan, ¿qué frutos esperáis con esta película? O sea, ¿tenéis la ilusión de que por fin la gente se dé cuenta de que hay sacerdotes, también hay sacerdotes magníficos, o va más allá lo que buscáis? Va bastante más allá. Primero porque hemos descubierto haciendo la película que la gente de la calle tiene una opinión muy positiva. Te diría de 7 de cada 10 personas hablan bien de los curas. Interesante. Con lo cual descubres el vacío que hay entre la opinión de los medios de comunicación y la opinión de la calle. No es cierto que la mayoría de la gente piense mal de los curas, no es verdad. Hay que salir a la calle con un micrófono y no manipularlo, y no manipular el resultado para ver que es así. ¿Y por qué crees que ha pasado esto, Juan? ¿Por qué han intentado todos los medios de comunicación o el sistema político? Yo creo que pasa con otros temas, de verdad. Otro ejemplo, yo he vivido en Estados Unidos un tiempo. Cuando yo decía País Vasco, la gente me decía, oh, they are terrorists, son terroristas. No son terroristas. ¿Cómo que no? Claro, porque desde la distancia la información que no he estado en el País Vasco me llega es que son terroristas. Y eso es mentira. Sí. Aunque hay una parte de verdad, hay vascos terroristas. Hay una pequeñísima minoría. Con la Iglesia sucede lo mismo. El sacerdote honrado, generoso, entregado, fiel, enamorado, misionero en el barrio de Vallecas, porque hoy el territorio de misión está el centro de Barcelona es territorio de misión, el centro de Madrid y de Cuenca es territorio de misión. Ese sacerdote no es candidato a salir en las noticias, no lo es. El padre de familia fiel a su mujer no sale en las noticias. El buen estudiante no sale en los temas de conversación. En cambio, si mi hijo lo expulsan del colegio, si mi hijo empieza a fumar, si mi hijo ha roto una ventana, da mucho juego para hablar de él, ¿no? Entonces, insisto, la información que se da sobre la Iglesia es, como en otros campos, siempre es lo negativo. Es como que tenemos un chip ahí de detectar lo negativo para contarlo, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que invito es a mis colegas descubran lo bueno del periodismo, a mis colegas del mundo del cine, contemos historias hermosas, las que te llenan a ti como espectador. La que nos puede llenar a todos, que estamos deseando saber de estas historias. Y ya, Juan, desgraciadamente tenemos que acercarnos al final del programa. Yo quiero que en estos últimos minutitos me recuerdes al personaje que más te ha conmovido y que te ha hablado muy especialmente de don Pablo Domínguez. Ya sé que todos lo han hecho, pero siempre tiene que haber alguien muy especial. A mí personalmente hay uno, a ver si es el que me dices tú y es el mismo, pero me ha conmovido mucho un personaje. Di el tuyo primero, porque así yo completo con otro. Bueno, como madre de 3 hijos que tengo, me ha impresionado mucho el testimonio de esa madre, pero cuéntalo tú, porque tú eres el que has estado más cerca de ella. Bueno, esa madre conmueve mucho. María es una chica que en su 3er mes de embarazo el médico le da cita para abortar. Tu hijo viene con esto y esto, pues nada, te doy cita y ningún problema, esto se resuelve. Y entonces ella acude a Pablo, con quien se desahoga y le dice, estoy enfadada con Dios. Y le dice Pablo, claro, es que tienes que estar enfadada con Dios. Tienes derecho a enfadarte con Dios. Si tú te enfadas con tu padre, ¿cómo no te vas a enfadar con tu padre Dios? Claro. Que no tendemos a olvidar que Dios Padre es Padre, es lo primero que es Padre. Bueno, el resumen, para no desvelar toda esa historia en la película, es cómo Pablo hace ver a esta persona que todo en la vida, incluida la enfermedad, incluida la muerte, puede tener un sentido hermoso, y que todo lo que nos pasa en la vida apunta hacia la muerte, y la muerte apunta hacia la vida eterna. Y si tú realmente sabes que detrás de la muerte hay algo, que no te vas y te evaporas, porque eso lo sabemos que somos más que materia, somos más de lo que dice la balanza. Somos eternidad. Somos espirituales, sí. Si no, no podríamos llorar, no podríamos sonreír, no podríamos odiar, somos espirituales. Bueno, la materia, se va, pero el espíritu no cabe en una caja. Bueno, pues le hace ver cómo su hijo ha cumplido la misión para la que todos hemos nacido. Y estamos de enhorabuena, porque se va al cielo. Estamos hablando de un bebé recién nacido, ¿no? Bueno, eso es así, pero creo que eso es, de verdad, el ABC de la vida cristiana.
el ABC de que Cristo ha resucitado. Y por tanto, la muerte, en fin, acongoja un poco, ¿no? Sí. Pero detrás de la muerte empieza lo bueno, ¿no? Sí. Y eso Pablo lo sabía explicar muy bien, ¿no? Consiguió hacérselo entender a esta madre, porque como madre es muy complicado entender que un bebé se te va nada más nacer, ¿no? Claro. Bueno, desgraciadamente, Juan, se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer impresionante estar aquí contigo. Te deseamos muchísima suerte también al documental que parece que va a salir a la luz, el de Tim Guénard, el de todos los conversos. El Tim Guénard será no solo documental, sino largometraje de ficción. Película, con actores. Con actores. Sí. Bueno, como nos queda todavía muy poquitos minutos, corriendo, cuéntame un poquito lo que me acabas de decir, esto sobre los actores. Bueno, Tim Guénard es personaje real, es decir, es persona, no personaje, ¿no? Sí. Pero su vida es de película, como tantas historias reales son de película, porque tienen todos los ingredientes para una buena película. Entonces ya hubo dos productores que quisieron llevar la vida de Tim al cine, pero se olvidaron de un pequeño detalle. Se centraron en la violencia de sus padres, se centraron en... Él se dedicó a la prostitución. Sí, fue prostituto de jovencito, efectivamente. Se centraron en los guiones, en la violencia y todo esto, pero se olvidaron de lo único, y utilizo las palabras de Tim, que me dijo a mí, lo único que fue capaz de hacerme cambiar, que es el descubrimiento del perdón de Dios. Todo lo demás te puede consolar, todo lo demás te puede ayudar un psicólogo, tal, pero descubrir que Dios te quiere y que te perdona, hayas hecho lo que hayas hecho, eso es capaz de cambiar una vida, ¿no? ¡Qué barbaridad! Entonces estamos contando, es una película que sale sola, porque es que, en fin, hay muy poco que inventar. Insisto, por curiosidad ya, porque soy una cotilla y mujer, y como soy mujer soy cotilla, ¿conseguiste conocer a su esposa? Porque casarse con una persona así, ¿conseguiste conocer a la esposa de Tim Guénard? Porque según el libro ella era una niña fina, y él era un chico de barrio terrible, ¿no? Mira, esa niña fina se le declaró ella a él, y él le contestó: a mí no me puede querer nadie. Y le dijo: Dios sé de una persona que te conoce mejor que yo y te quiere más que yo, que es Jesucristo. Y él dijo: yo no sé quién es el tal Jesucristo, pero te advierto, guapa, yo soy capaz de ser fiel a una mujer, si hago un esfuerzo titánico, 3 días. Y ella le contestó: yo te perdonaré siempre. ¿Quién soy yo para no perdonarte cuando Dios te perdona siempre? La experiencia de 4 años de maltratar a esta mujer con otras mujeres, infidelidades, y ver cómo ella lloraba, le decía: pero yo te quiero, yo te perdono. Eso es lo que le hizo cambiar. Bueno, impresionante lo que nos acaba de comentar sobre Tim Guénard en los últimos segundos de este programa de Luces de Candela. Juan Manuel Cotelo, nuevamente muchísimas gracias. Espero que si hay televidentes que nos están escuchando, que vean lo que es verdaderamente amar. Yo me he quedado muy conmovida, muy emocionada y encantada de haber estado aquí contigo. Nuevamente te doy las gracias y os deseo lo mejor del mundo y lo mejor también para este programa sobre Tim Guénard y sobre todo los conversos, entre los que espero que me incluyas a mí después de esa selección tan grande que habéis hecho por el mundo entero. No escaparás. Gracias, hasta siempre. Aquí les espero para la próxima vez en Luces Candela.